Salmo 26, versículo 2 y 3. Y 1 Corintios 11, 27 al 32. Esta es la tercera parte, los miércoles, no sé cuántos vengan los miércoles. Aquí estamos a las 8 de la noche los miércoles dando un estudio, diferentes estudios. Y esta es la tercera parte. Los que no hayan venido los miércoles pueden conseguir las conferencias de una serie que titulamos La Disciplina de Dios. Un poco más de monitores. La Disciplina de Dios. Esta es la tercera parte. Y hemos estado hablando acerca de la importancia tan grande que necesitamos todos de, en estos tiempos que estamos viviendo, conocer más y más nuestro corazón. En el Salmo 26, versículos 2 y 3, David oró a Dios y le dijo, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Y David no estaba pidiéndole a Dios que lo examinara, que lo investigara para que lo castigara, sino que dice el versículo 3, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Vemos pues que David sabía, conocía la necesidad de continuamente caer delante de rodillas de Dios para que podamos mantener lo que se llama en la Biblia una buena conciencia. Ningún cristiano puede caminar en la vida cristiana sin tener una buena conciencia. Tenemos nosotros la necesidad cada noche que nos acostamos, con todo nuestro corazón decirle, Padre Santo, escudriñame. ¿De qué forma he actuado, de qué forma he obrado en mi iglesia? ¿He robado? ¿Le he tratado mal a mi esposa? ¿No he sido un buen ejemplo para mis hijos? ¿Cómo están mis negocios? ¿Cómo estoy manejando mis impuestos? ¿Cómo estoy tratando a mis trabajadores? ¿Cómo estoy tratando a mi servidumbre? ¿De qué forma he sido diligente, responsable? ¿He sido puntual en mis citas? Todas estas cosas son imprescindibles para que Dios pueda continuar trabajando en nuestra vida. Porque cuando comenzamos a dejar en nuestra vida áreas donde no le hemos permitido a Dios y donde las hemos comenzado a tapar y a guardar, porque en otras áreas somos muy buenos, pero en esas áreas no estamos siendo lo que Dios quiere, entonces comienzan a amontonarse en nuestra vida estos problemas y tarde o temprano Dios nos demanda cuentas. Vamos a leer ahora 1 Corintios 11 para desarrollar a continuación nuestro estudio en esta mañana que se titula Dios nos examina. El tema de nuestra conferencia en esta mañana es Dios nos examina. 1 Corintios 11, 27 al 32. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, ¿qué cosa? ¿Qué se nos manda hacer? Probarnos. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues, ¿qué cosa? Nos examinásemos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encontramos este mandato de Dios, examinarnos. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Esta palabra crino en el griego significa sentenciados. Si nos examinásemos,
Dios nos da el tiempo para que podamos conocer, examinar nuestros motivos, nuestros pequeños detalles en la vida, porque si no, Dios nos dice, dicto sentencia. Cuando Dios dicta sentencia contra un hijo, contra una hija suya, no es para lastimarlo, no es para dañarlo, no es para quitarnos la salvación, porque la salvación no la podemos perder, es para disciplinarnos. Mas siendo juzgados, versículo 32, somos castigados por el Señor para que no seamos sentenciados o condenados con el mundo. Hace muchos años el gran filósofo Platón dijo estas palabras: la vida que no es autoexaminada no vale la pena vivirla. La vida que no es autoexaminada no vale la pena vivirla. Aquí hay una grande verdad revelada en este filósofo, que desde luego no era cristiano, pero que sin embargo estaba afirmando algo que Jesucristo confirmó. Todos nosotros, los seres humanos, todos nosotros, no existe ninguno, estamos llenos de errores. Estamos llenos de defectos. Miles de defectos tenemos todos los seres humanos. Y cuando venimos a la iglesia, cuando nos convertimos y entramos a la iglesia cristiana, todos traemos de nuestro pasado arrastrando traumas, problemas, complejos de la infancia. Algunos fueron lastimados de niños, otros fueron lastimados en la juventud, muchachas que abortaron, muchachas abusadas, muchachos que no tuvieron una imagen paterna o al contrario vivieron bajo las faldas de su madre. En fin, la iglesia es un grande hospital. Y así nosotros tenemos que comprender que la iglesia fue diseñada por Dios para curarnos, para sanarnos, para que si nosotros cooperamos con Dios y con su Espíritu, Dios nos venda, nos sana, nos restaura, porque la iglesia está llena todavía de miles de cristianos cuyas heridas no han sido cicatrizadas. Y mientras tus heridas de tu pasado no hayan sido cicatrizadas, ¿qué significa? Que tienes una hemorragia, que vives sangrando. Y esa sangre que estás perdiendo te impide realizar la obra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú, amado santo, examinaste tu vida como en esta mañana lo estamos estudiando y lo estamos conociendo? ¿Cuándo fue la última vez, con todo tu corazón, no levantes tu mano, que te caíste de rodillas y le dijiste: Padre mío, examíname? Porque recordamos, si Dios no encuentra nuestra voluntad y no somos sinceros y honestos, comenzamos a través de la vida a perder lo que se llama integridad. Y cuando perdemos la integridad, comenzamos a dividir nuestra personalidad. La palabra íntegro significa integrado. De ahí viene la palabra integral. O sea que nosotros debemos no solamente decir y hablar soy cristiano, sino que necesitamos respaldar nuestras palabras con nuestra conducta. Nuestra conducta debe avalar lo que nosotros decimos que son nuestras convicciones. Cuando yo digo una cosa y hago otra cosa, me comienzo a desintegrar. Mi personalidad comienza a dividirse. En el psicoanálisis freudiano existe una palabra que han usado para calificarlo como una enfermedad y se llama esquizofrenia. Esquizofrenos en el griego significa mente dividida. Y en Santiago, 2000 años antes de Freud, en Santiago capítulo 1, escribió: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y esta palabra ánimo es alma. O sea, la persona que tiene dos personalidades no puede tener estabilidad en la vida, no puedes avanzar en la vida y nunca prosperarás en nada de lo que tú hagas. Ahora, este punto en el que podemos llegar todos nosotros es por falta de un autoexamen. Vuelvo a repetir, ¿cuándo fue la última vez que caíste de rodillas y le dijiste: Padre Santo,
muéstrame cómo estoy manejando mis negocios. Señor, aquí estoy abierto delante de ti. Ilumíname, Señor, lo vamos a ir viendo más adelante, porque nuestro espíritu es la lámpara de Dios dentro de nuestro ser. Nuestro espíritu, no la mente porque es engañosa, ni las emociones porque perverso es el corazón, más que todas las cosas. Vamos a pedir a los niños que por favor ya no circulen. Entra y sale por los pasillos, vamos a controlarlos, por favor. Es muy importante, pues, entonces, que nosotros comprendamos que vivimos en un mundo con demasiado ruido. Vivimos un mundo demasiado agitado, donde casi no tenemos tiempo de autoexaminarnos. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste a Dios, Padre, cómo estoy viviendo delante de mi esposo? ¿Estoy siendo esa mujer, esa ayuda, esa compañera, esa fuerza, esa influencia que mi esposo necesita? Oh Dios, tú me conoces, examíname, pon tu luz dentro de mí y muéstrame, enséñame mis errores, mis pecados. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, Padre Santo, cómo estoy tratando a mi esposa? ¿Estoy siendo un marido considerado? ¿Tengo compasión de ella? ¿La trato como a un vaso más frágil? ¿Qué testimonio les he dado esta última semana a mis hijos? ¿Mis negocios, cómo trato a mis empleados, los considero menores que yo? ¿Los humillo? ¿He humillado a alguien en esta semana creyendo que soy yo más o me siento en un nivel mucho más elevado que esa persona? Todas estas preguntas, si nosotros no nos las hacemos y no desarrollamos el hábito del autoexamen con la colaboración del Espíritu Santo, vamos a poder detener y abortar nuestra misión en la vida. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Que Dios, cuando ve que nosotros queremos, ¿qué cosa? Mejorar. De eso se trata todo, de ser cada día mejores, 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 y no tenemos idea al nivel de excelencia que podemos escalar cuando somos sinceros con Dios. Cuando realmente le decimos, Padre, ya no quiero ser igual. Como dice el himno cristiano, ya no quiero ser igual. Señor, quiero ser mejor. Pues, como les dije una vez, no sé si en esta iglesia les compartí, estaba una señora y me dice, ay, hermano, mi esposo es seco, seco como los nopales. Y le digo, ¿por qué, hermana? Dice, no, nunca me abraza, nunca me besa. Y me acerqué con el hermano, traía unas bototas así, una chamarrota. Y dije, no, pues seguro, ¿verdad? Que es ranchero y es del campo. Y le dije, oye, hermano, ¿por qué usted es así con su esposa? Y me contesta, así me hicieron mis padres, siempre he sido seco. Y le contesté, ¿sabe una cosa? Pues cambie. El hecho de que toda tu vida haya sido así, le estás diciendo a Dios que ya no puedes cambiar. ¿Y a qué vino Cristo a nuestra vida? Vino a cambiarnos, a llevarnos de gloria en gloria, en gloria, en gloria, a ser mejores, 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 mejores. El camino del justo es como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y es maravilloso crecer y aumentar en gloria y en gloria y en gloria. Repito, si nos autoexaminamos y continuamente forma un hábito en nuestro corazón. Y así como este hermano, hay muchas personas, es que yo no creo que ya pueda cambiar, ya soy así. Pues entonces eres un incrédulo y tu pecado es peor, porque la incredulidad es el más grande de todos los pecados. El no creerle a Dios, dice en Primera de Juan, y esta es la condenación, que no creyeron. El que no creyere ha sido condenado. Entonces, nosotros tenemos que creer que Dios sí nos puede cambiar. Si Dios cambia a un homosexual en una persona normal, si Dios cambia a un narcotraficante en un profeta, si Dios cambia a una prostituta en una misionera, si Dios cambia a un asesino como el apóstol Pablo en el apóstol más grande, ¿no podrá hacer lo mismo contigo y conmigo? ¿Qué hizo? ¿Cuál es el factor? ¿Cuál fue el detonador que impulsó para que estos hombres pudieran salir disparados y empujados por el poder de Dios? Que ellos le creyeron a Dios y decidieron que podían seguir cambiando sus vidas con el poder del Espíritu Santo. David ora en el Salmo 26, versículo 2, pidiéndole a Dios que lo examine y que lo escudriñe. ¿Por qué?
porque la Biblia nos enseña. En Jeremías 17:9, que el corazón, ¿qué es el corazón? El corazón, escucha, es los sentimientos, las emociones, el intelecto y la voluntad humana. Esto es muy importante que lo sepas. El corazón es en la Biblia un sinónimo de la palabra nepesh, que es alma. Otra vez, cuando tú oigas el corazón, es mis sentimientos, mis emociones, mi voluntad, mi intelecto. Cuando la Biblia dice perverso y engañoso es el corazón, vamos a traducirlo. Perversos y engañosos son nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestro intelecto. Oye, hermano, usted me está diciendo entonces que mis emociones, así es. Las emociones de un ser humano y los sentimientos de un ser humano, si no están puestos bajo el señorío del Espíritu Santo, te van a engañar. Por eso no me canso de decirle yo a los líderes, a los pastores, que los pastores y los hombres de Dios jamás debemos darle consejería a una mujer. Nunca, 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 nunca. Jamás debemos darle aventón a una mujer, y menos cuando está lloviendo chiquito. ¿Por qué? Porque en el momento en que una mujer llega, ay, ayúdeme, que no sé qué, comienzan a entremezclarse sus emociones y sentimientos con los míos. Y cuidado cuando una mujer comienza a ver a otra persona que no es su esposo como un paño de lágrimas. Porque la carne es débil, 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 débil. Entonces yo no puedo confiar en mis sentimientos y mis emociones. ¿Por qué? Porque son fluctuantes. Nuestras emociones suben y bajan, suben y bajan. ¿Qué vas a hacer? Le preguntó un hermano, cuando no sientas amar a tu esposa, porque todos hemos atravesado ese periodo. Bueno, ¿ustedes quién creen que el matrimonio es Romeo y Julieta? ¿Y fueron felices por secula seculorum? El matrimonio es algo por lo cual tenemos que luchar. Por eso se dice a los hombres, maridos, amad a vuestras mujeres. O sea, no dice, si lo sientes, ama a tu esposa. Maridos, cuando se sientan contentos y cuando sus emociones estén high, amen a sus esposas. Es una orden. Y cuando es una orden, Dios no está diciéndome, no dependo de tus sentimientos para darte esta orden. Así lo sientas o no lo sientas, lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque estás casado. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando no sientas amar a tu esposo o amar a tu esposa? ¿Irte con otra entonces? ¿Cometer adulterio porque no sientes, porque te peleaste, etcétera, etcétera? No, porque hemos hecho un compromiso delante de Dios y el matrimonio es un pacto de compañerismo. Entonces tenemos que entender nuestras responsabilidades y no confiar en nuestras emociones que son traicioneras. Y nuestros sentimientos son totalmente traicioneros también. Es el problema de muchas muchachas. Llega un muchacho, ¿verdad? Eres como la rosa de Sarón. Linda, linda, preciosa, y le comienza a hablar. Esa muchacha tiene un año que en su casa nadie le dice cosas bonitas y responde a los halagos, a el lenguaje florido de este muchacho en sus sentimientos sin saber qué intenciones tiene ese muchacho para decirle todo lo que le dijo. Y como esa muchacha es emocional, porque las mujeres son más emocionales, más aprensivas que los varones, ¿verdad? Es más fácil, por eso Satanás atacar a la mujer en el área emocional. En Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 30, Segunda de Crónicas 6:30, vemos otra verdad. Tú oirás desde los cielos, dice la Biblia, desde el lugar de tu morada, perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón. Porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Vamos a traducirlo. Solo Dios conoce nuestros sentimientos, emociones, voluntad e intelecto. Nosotros no podemos conocernos a nosotros mismos
si Dios no me muestra cómo soy a la luz de su palabra. Ojalá que haya muchos psicólogos en esta mañana para que aprendan la verdadera psicología bíblica. El ser humano es imposible conocerse a sí mismo. Menos si voy con un psiquiatra, con un psicólogo que ni siquiera se conoce él y él me quiere conocer a mí. Y quiere determinar mi conducta por mis acciones sin saber que el problema humano va mucho más allá de la psique. El problema humano no radica en la mente, el problema humano radica en el espíritu. El problema humano es de carácter espiritual. Si tu marido a las 2 de la mañana aúlla como coyote, o tiene una cara a las 10 de la noche y a las 5 de la mañana tiene otra cara, y de repente tiene una conducta inexplicable, o de repente explota, o tu mujer, ¿verdad? Le dicen Juana la loca de aquí, de Toluca, etcétera, etcétera, y no la controlas, ¿verdad? No la lleves a un psicólogo ni a un psiquiatra. ¿Por qué? Porque los psicólogos y los psiquiatras, escúchenme, no tienen absolutamente ninguna terapia para manejar a un caso más que a través de pastillas tranquilizantes. Tú ve a un psicólogo y un psiquiatra que no sea lleno del Espíritu Santo y que no sea cristiano y te vuelve un drogadicto. Pero eso sí, bajo prescripción médica, 1/4 de Valium al día. Pero el médico me está supervisando, con médico o sin médico, eres una drogadicta, eres un drogadicto si tomas pastillas tranquilizantes. En el Salmo 139, David otra vez volvió a reconocer que Dios no quiere venir a nuestra vida nunca a condenarnos. David sabía que Dios no viene a nuestra vida para poder sentenciarnos, sino viene a nuestra vida a examinarnos, a penetrar si nosotros, repito, insisto, pongo énfasis, colaboramos con Él para que Él nos muestre realmente nuestras áreas y entonces Dios poder alejarnos de nuestros caminos peligrosos y encaminarnos por los senderos de la vida. Una muchacha de 18, 20 años sincera, Padre Santo, tú conoces que estoy saliendo con Paco. Padre, mira, yo no conozco, porque mira, todos los hombres te ponen una máscara, tienen 10 máscaras guardadas. Y no sé cuál de todas se pone, escúchenme, todos los hombres tienen estas máscaras, sobre todo los que no son cristianos. Y ahora hay muchos cristianos que hasta detrás de la máscara tienen el anticristo. Padre Santo, tú conoces a Paco, yo no lo conozco, yo lo veo tan chulo, tan guapo, tan atento, pero tú conoces, Padre, lo que hay detrás de él. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que me revele su corazón. Revélame lo que hay detrás de él y te prometo, Señor, que si tú me muestras que sus intenciones no son buenas para mí, no me importa qué tan enamorado esté, lo mando a freír tostadas a Xonacatlán. Padre, yo te pido, Señor, esa muchacha, ¿verdad? Está muy guapa, está muy linda, dice que es cristiana, etcétera, etcétera, pero te pido ahora, fíjense ustedes, cuando Dios quiere, nos ve a nosotros, que cooperamos con Él y que nos abrimos con Él. Padre, examíname y examina a las gentes también que tengo aquí junto y muéstrame sus corazones. Dios lo hace. No necesitamos guaruras, yo les decía, en muchas iglesias hay un ministerio que se llama Ministerio de la Gestapo. Hay cristianos especialistas en estar espiando a otros cristianos. Y la iglesia no es el servicio secreto. Ni necesitamos eso, porque escúchenme, Dios en una iglesia siempre se encarga, porque es de Él y le pertenece a Él. Y todas las cosas están abiertas y desnudas delante de su presencia, de revelar tarde o temprano las personas dentro de la iglesia que son cizaña. Las personas que roban. En México hemos agarrado a 3 robando diáconos en menos de 2 años. Dios no permite eso en su iglesia. Hay de aquel que un peso le quite al templo, al atrio, al lugar santísimo. Hay de aquel. Porque Dios tarde o temprano lo revela, porque la iglesia es de Él. Así que no tenemos que preocuparnos por eso. Dios lo manifiesta dentro de un mes, dentro de 15 días, pero se va a saber. Porque no hay ninguna cosa que permanezca oculta.
porque Dios es el que conoce los corazones. Dice en el Salmo 139, versículos 23 y 24, otra vez, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce qué cosa. ¿Qué área es en la cual el Espíritu Santo penetra a escudriñar y investigar? ¿Cuál área? El área de los pensamientos, donde se encuentra el intelecto, donde se encuentra el corazón, donde se encuentran las emociones, donde se encuentran los sentimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que mis pensamientos, la mayor parte de las veces son engañosos. Y la única forma de librarme de estos pensamientos es viviendo delante de Dios en integridad. Y dice David, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. ¿Qué quería David? En primer lugar, en su honestidad, Padre, ve tú, porque yo soy tan engañoso que si tú, Señor, no me echas luz dentro del pozo, el alacranero, donde están las cazacuatas, las coralillos, las nauyacas, las cascabeles que traigo adentro del alacranero, los escorpiones que traigo adentro, si tú, Señor, no me los sacas y no me lo muestras, yo voy a creer que soy bueno, pues no soy tan mala como mi vecina, y pues bueno, digo, no robo como los demás, ¿verdad? Y comenzamos a darnos baños de pureza, a compararnos con los demás, ¿y qué pasamos? ¿Qué pasa? Nos quedamos estancados en nuestro crecimiento espiritual. Y hay cristianos que tienen 10 años y no han crecido una pulgada. Miren ustedes lo que dice el Salmo 19. Con mucho más profundidad, el rey David, versículos 12 y 13. Salmo 19, 12 y 13. Le pregunta a Dios, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién quiere en esta mañana contestar esta pregunta? ¿Quién podrá entender sus propios errores en vista de que ya hemos estudiado que nuestros pensamientos y nuestras emociones y sentimientos son engañosos? La respuesta es nadie. Nadie. Estamos tan ciegos, amados, estamos tan ciegos a nuestros defectos que a veces aún necesitamos a nuestra esposita para que nos diga algunas cosas que nosotros no podemos ver. Yo recuerdo hace muchos años, bueno, todos nosotros tenemos un carácter. Yo tengo un carácter, tú tienes un carácter, todos tenemos un carácter. Y el carácter no lo va a cambiar Dios, lo va a encauzar nada más. Si tú tienes un carácter fuerte y temperamental, es bueno que lo tengas, pero encauzado hacia la gloria de Dios. Si eres un carácter tímido, ¿verdad? Dios va a usar tu timidez para algunas cosas, como usó a Timoteo, que era un pastor extremadamente tímido. Yo recuerdo que hace muchos años, yo no me había dado cuenta, pero muchas veces hablaba con la gente y le hablaba golpeado. Y me dice mi esposa, oye Armando, es que, ¿sabes una cosa? Que casi la golpeas a la hermana. ¿Cómo? Yo ¿qué le dije? No, de veras. Y mire, se los digo con todo mi corazón. Pero ni me pasaba por acá que yo le hubiera hablado así a la hermana. Pero era mi forma de hablar. Yo también fui ranchero, fui charro y fui vaquero. Y también traía todas esas cosas, ¿verdad? Del autoritarismo, etcétera, etcétera. Y creía que le podía hablar a una mujer como le habló a un caballo. Y comencé a poner énfasis y a darme cuenta, y me comencé a mirar en el espejo. Y descubrí, ¿verdad?, que mi mirada no era nada agradable. Y que tenía que comenzar a cambiar eso. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu Santo que modificar mi rostro, mi mirada, y hacerla más dulce, más calmada, más apaciva, con el carácter y todo, pero manifestando una cara, ¿verdad?, en la que la gente se te pueda acercar. Y mucha gente no se me acercaba precisamente porque me tenían miedo. ¿Cuántos de ustedes tienen esa cara todavía? De cocodrilo de la laguna de Zempoala. Tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. ¿Y sabe una cosa por qué tenemos que cambiar? No porque me guste o no me guste. Tenemos que cambiar por causa de las ovejas.
Ya nadie vive, Romanos 14, para sí mismo, sino para los demás. Entonces, todo lo que Dios quiere en nuestra vida para una transformación es para bendecir a su pueblo. Ya no busco mi propia cara, ya no busco mis propios sentimientos, ya no busco mis propios intereses, ya no busco mis propias metas. Ahora todo tiene que ser mi motivación. El pueblo de Dios, el pueblo por el cual Él dio su sangre en una cruz. Ahora que regresamos de Tabasco la semana pasada, que estuvimos en la Plaza de Toros con 18,000 personas cada noche. Les decía a los pastores de Tabasco que se juntaron por primera vez en una gran cruzada a nivel estatal, les decía, cada vez que viajo encuentro menos y menos pastores que tengan un corazón y que lloren por sus ovejas. La mayoría se han vuelto profesionales de la iglesia. Tienen un salario y comienzan, ¿verdad? Ya ni tratan a las ovejas, ni tienen contacto con ella, ni se relacionan con ella, ni les dan estudios, nada más el domingo, el culto el jueves de la oración, etcétera, etcétera, y ya no hay absolutamente ningún contacto entre el pastor y sus ovejas. Y esto es algo que nos desgarra el alma. Una de las cosas más grandes que yo he admirado de mi hijo Alan es ese corazón por ustedes. Es de los pocos muchachos, pastores, y no porque sea mi hijo, que tiene verdaderamente un corazón por ustedes. El que confía en su propio corazón es necio. Mas el que camina en sabiduría será librado. El que confía en sus sentimientos, en sus emociones, en su intelecto, en su voluntad, es un necio. Y recuerden algo. El necio, de acuerdo al Salmo 14:1, es el que dice en su corazón, no hay Dios. Y creemos que solamente los ateos pueden aplicarse este versículo. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Sin embargo, la palabra necio se le aplica a una persona que aunque cree que existe Dios, vive como si no existiera. Tú no necesitas ser ateo para poder decir que no crees en Dios. Si tú dices, creo en Dios, pero tu vida es como si Él no existiera, una vida llena de incredulidad, una vida donde confías, donde no buscas el consejo de Dios, no buscas el consejo de hermanos maduros, no buscas el consejo de los pastores, eres un necio, o sea, eres una persona atea en la práctica. En el Salmo 21, versículo 2, Salomón continúa hablándonos de este tema y dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Todos nosotros creemos que vamos bien, ¿no es cierto? Y voy bien y creo que voy bien y que voy bien, pero Dios nos pone una báscula. ¿Y sabían ustedes que Dios tiene una báscula? Cuando tú vas al mercado, la marchanta le dices, deme 1 kilo de aguacate. Y entonces agarra la marchanta un fierro, una pesa, que pesa 1 kilo y la mete en la balanza, tras. Entonces pone en el otro lado el peso que haga esto, el equilibrio, para que tú puedas ver que lo que te está pesando es exactamente lo que dice la pesa. La pesa es el parámetro para medir que te está dando 1 kilo de aguacate. Dios tiene balanzas y Dios tiene pesas, de acuerdo a la Biblia. Y cuando nos pesa Dios, no te pesa con tu vecino. No pone aquí a tu prima y te dice a ver si pesas igual que la prima. ¿Saben ustedes cuál es el contrapeso de Dios? Su Hijo Jesucristo. Y cuando nos pone Dios en la pesa, tenemos que dar el peso de ¿quién? De un varón perfecto. No, imposible, me puedes contestar, jamás podré ser como Jesucristo. Mira, Dios sabe que no vamos a ser en esta vida como Jesucristo, porque Él fue sin pecado, pero Dios quiere que tengas el corazón de Jesús. A Dios le interesa más lo que somos que lo que hacemos. Y Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Dios quiere que tu vida, hermano amado, en Jesucristo, seas una persona extremadamente humilde. ¿Quién es una persona humilde? Una que llega, no, mi hermanito, ¿cómo le va? Mucho gusto.
Ese es menso, no manso. La persona humilde es la persona, escríbelo, que reconoce su dependencia diaria en Dios. Si tú te levantaste hoy en la mañana y no buscaste a Dios en los Salmos, en la Biblia, y no has tenido un tiempo con Él, ¿qué estás diciendo con tus actitudes? Aunque digas, creo en ti, Señor, lo amas de los labios para afuera, pero con tu corazón lo niegas. Porque si tú supieras cuánto debemos depender de Dios y venir cada mañana temprano a la palabra de Dios, no vivirías tu vida tan aislada de Dios. En el momento en que sales de tu casa y no tienes contacto con Dios ni con la Biblia, estás viviendo en lo contrario que es la humildad, que se llama soberbia. ¿Quién es una persona soberbia? No, es uno que decir, es un altanero, ¿verdad? O uno que es un vanidoso. Soberbia es la persona, de acuerdo a la Biblia, que no toma a Dios en cuenta en su vida. Que cree que puede ser papá, puede ser mamá, puede ser hijo, puede ser empleado, puede ser jefe, puede ser pastor, puede ser líder, sin tener un tiempo diario con Dios a solas en su palabra. Es la persona soberbia. Y vamos a terminar en 1 Corintios 11, nuestro pasaje inicial, y vamos a analizar a la luz de la Santa Cena la increíble enseñanza tan profunda de lo que Dios nos quiere decir para que podamos nosotros verdaderamente recibir sus bendiciones y crecer y prosperar y seguir avanzando en la vida cristiana. Antes de morir, Cristo tomó pan y lo partió y les dijo a sus discípulos, tomen y coman, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Tomó un poco de vino y les dijo, este vino significa el nuevo pacto. Síganme con muchísimo cuidado. Cuando Jesucristo partió el pan y les dio a los discípulos, no les estaba diciendo que estaban recibiéndolo a Él cuando tomaran la comunión, ni cuando tomaran el pan, sino que así como el pan fue partido y una vez partido podían ellos participar de él, era necesario, si el pan representaba su cuerpo, que su cuerpo fuera despedazado y partido en la cruz antes de poder alimentarnos. Entonces, Dios necesita que nosotros le entreguemos nuestra vida para que Él crunch, la parta. Mientras tu vida y mi vida no haya sido así, aplastada en nuestro ego, en nuestra soberbia, nuestros sentimientos, emociones y todo, y Dios nos parta a la mitad, nunca podremos ser de alimento a nadie. Nunca podrás bendecir a tus hijos, ni a tu esposo, ni a tu familia. Porque para que podamos nosotros dar algo a alguien, necesitamos antes ser llenos de algo. Una jarra vacía no puede llenar ningún vaso. Si yo quiero ser bendición a mi casa, a mis hijos, a mi esposa, mi ministerio, mis ovejas, a mis empleados, necesito yo ser un hombre, una mujer quebrantada, donde mi ego ya esté muerto y donde ya no estoy buscando que a mí me satisfagan, que a mí me bendigan, que a mí me amen, que a mí me visiten, sino yo ahora comenzar a vivir por los demás. Ahí está el secreto de la felicidad. De manera, versículo 27, 1 Corintios 11, que cualquiera que coma este pan o bebe esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Cuando nosotros llegamos aquí a la iglesia y celebramos la Santa Cena, ese pan y ese juguito de uva, síganme con cuidado, 5 minutos antes de que hagamos la Santa Cena, tú te lo puedes encontrar ahí y comértelo como si fuera una galleta. O tengo sed, me sirvo tantito del jugo de uva que van a usar para la Santa Cena. No hay ningún problema. Pero en el momento en el que como asamblea, como iglesia, decimos, vamos en este momento a tomar los elementos
Y en ese momento tú te llevas ese pedazo de galleta o de pan a la boca. Y tú no le has pedido perdón a tu esposa o a tu esposo. No has pedido perdón de la película que viste anoche. No te has arrepentido de cómo trataste a tu empleado. Si tú te tomas ese pan y ese jugo sin haberte examinado, sin haberte probado, en ese momento, esa galleta, ese jugo de uva, escúchenme, se convierte en una maldición para tu vida. Los elementos son para bendecirme o para maldecirme. Miren lo que dice: el que come indignamente es culpado. En ese momento, en lugar de que Dios te bendiga, Dios te sentencia. Y en el momento que te tragas este pan, tú mismo te estás amarrando la soga al cuello y tú mismo te estás ahorcando. Tú te has dictado autosentencia por tomar indignamente, por considerar el pecado a la ligera dentro de la vida de Dios, cuando el pecado fue lo que hizo que Cristo muriera en una cruz. Por tanto, versículo 28 se nos manda, por la solemnidad de este acto, por la seriedad y por lo que está involucrado, se nos manda probarnos. Ahora, aquí se nos manda probarnos cuando tomamos la Santa Cena, pero ¿qué tal ha sido el tema de nuestro estudio? Que hagas un hábito y todos los días te pruebes. Qué maravilloso, ¿verdad? Y no solamente ahí corriendo, ay, ¿qué hice? ¿Qué hice anoche, Señor? Muéstrame qué hice. Digo, ¿cómo puedes llegar a tomar la Santa Cena así? Pues te vas a decirle a Dios de los que te acuerdas. A lo mejor hace 3 o 4 días, quién sabe que elegiste un empleado y ya lo enterraste y no lo consideraste un pecado y te tomas la Santa Cena así. Y este es el problema de no tener un hábito de probarnos, examinarnos todos los días. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, o sea, sin distinguir, aquí la palabra diacrino, que significa distinguir entre el bien y entre el mal. Si tú tomas la copa y bebes el jugo, sin distinguir, sin discernir y decir, esto es bueno, esto es malo. No, yo me la tomo porque lo que hice ayer no fue tan malo. Lo que hice antier, no, Señor, al contrario, ahora puedo discernir. La forma como le grité a mi esposa es pecado. El ejemplo que les di a mis hijos antier es pecado. Esa pluma que me encontré en la iglesia y no devolví es pecado. Ese sobre del diezmo que me dieron y no lo entregué es pecado. Si tú no distingues y le llamas al pecado como Dios le llama pecado, la Biblia dice en el versículo 20, estás comiendo juicio. Ahora, ¿de qué forma nos juzga Dios a los cristianos? Lo dice el versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos, aquí en la palabra astenos, que significa personas que han perdido la estabilidad orgánica. Una enfermedad es un desequilibrio orgánico. Fíjense, síganme con cuidado. La segunda palabra es debilitados, es la palabra griega arrostos, que significa sin fuerza y sin vigor, sin energía. No necesitas Viagra a los 60 años. Dios es la fuente de ¿qué cosa? De nuestra energía sexual, vital, mental, física. Dice, les daré fuerzas como los búfalos. Ay, hermano, me siento así todo, ya sin ganas de nada, hermano. Ahorita hay jóvenes viejitos de 30, 35, 40 años de edad. Ay, no puedo. Sin energía, mujeres de 40, 45 años también debilitadas. ¿Dónde puede estar esa raíz de tu problema? Hermano, sáqueme este espíritu de retortijón. Hermano, sáqueme este espíritu de enfermedad cuando el problema es que vives una vida sin examinarte. Y llevas 2 o 3 meses con ese pecado arrastrándolo y no lo has sacado de tu corazón. Y cada día, escúchame, serán menos y menos
tus fuerzas y tu energía para vivir para Dios. Y ¿saben algo? Necesitamos fuerza y energía, vigor para servir a Dios. No hay cosa tan maravillosa que levantarte en la mañana y sentirte lleno de vida y no, ay, me duele aquí, ay, me duele aquí, ay, este y el otro, ay, por aquí, por allá, sino que podamos tener esa energía, ese vigor, como lo tuvo Moisés a los 120 años. Moisés estaba claro, arrugado y todo por afuera, el cuerpo se va descomponiendo, pero dice la Biblia en Deuteronomio que Moisés no perdió el vigor en sus ojos. Y es a lo que nosotros debemos de llegar. Siendo viejos, no dejarán de fructificar, dice uno de los salmos, ni perderán su verdor. Yo siempre que veo un viejito, no le veo por afuera, le veo los ojos inmediatamente. Y hay viejitos que te ven y te miran tan penetrantemente que dices, esta viejita, ¿verdad?, está llena del Espíritu Santo. Y hay otros viejitos que... Y así hay jóvenes también. Yo veo ahorita bastantes cristianos y cristianas que están de 30, 40 años de edad. Y muchos duermen. Dios disciplina a sus hijos, número uno, permitiendo enfermedades a nuestra vida. No todas las enfermedades vienen como una disciplina de Dios. Vamos a aclarar. Para que cualquier enfermo esté bajo la disciplina de Dios. No, hay otras enfermedades que son por violar leyes físicas, como no tomar 3, 4 litros de agua diarios. ¿Saben ustedes cuál es la vida de las células? El agua. ¿Y saben ustedes cuál es el anti-envejecimiento más grande que existe? El agua. Si tú no tomas 3 o 4 litros de agua a los 45 o 50 años de edad, vas a tener cara de pasa. En segundo lugar, Dios disciplina a sus hijos quitándoles su fuerza, su vigor, su energía. Por eso andan buscando la Viagra. Y en tercer lugar, escúchame, Dios también disciplina a su pueblo llevándoselos a casa prematuramente. Dios puede a un cristiano o a una cristiana que solo él sabe que no se va a arrepentir y que en su corazón, en sus sentimientos ya está autoengañado y dice, no es cierto, yo no he hecho nada malo. Dios puede llevarte a casa antes de tiempo, morir prematuramente. Y finalmente dice el versículo 31, si pues nos examináramos, ¿verdad? Si comenzamos a distinguir y a probarnos, no seríamos sentenciados. Amados santos de Dios, quiero terminar en esta mañana diciéndoles lo siguiente. En esta mañana Dios nos pone la bendición y nos pone la maldición en nuestras vidas. No hay caminos intermedios. Si tú eres honesto conmigo, me dice Dios, y me dejas que te examine y que yo te muestre, pero tú ábreme tu corazón. Yo no te lo voy a abrir a fuerza. Tú ábreme y tú pregúntame, Padre, examíname. No quiero vivir en pecado, no quiero confiar en mis sentimientos, no quiero poner mis emociones. Señor, examíname, pruébame, investígame. Dios me dice, lo voy a hacer. Y cuando yo te muestre esos pecados que tienes dentro de ti, tú necesitas inmediatamente decirme, perdóname. Yo te voy a perdonar y te voy a prosperar. Te voy a dar fuerza, te voy a dar vigor, te voy a dar gracia, te voy a hacer que avances, te voy a hacer tu nombre. Riquezas, honra y gloria son la remuneración de la humildad y el temor de Dios. Con el temor de Dios vivirá lleno de confianza el hombre. Él es un Padre bueno que nos quiere dar todo lo mejor a nosotros. ¿Por qué somos tan tercos nosotros de querer vivir mal? De querer engañarnos, de querer creer que el mundo todavía tiene algo que ofrecernos. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado engaña. Pero me dice Dios, pero lo contrario es, juro en mi ira, que si tú no haces eso, no entras en mi reposo. Te juro, dice Dios, que así como te quiero bendecir, te juro que también puedes ser maldecido. Y cuando una persona es maldecida, significa abandonado por Dios. Donde Dios dice, ¿sabes qué, Paco? No me vuelvo a meter en tu vida. ¿Sabes qué, Juanita? No me vuelvo a meter en tu vida. Dice en Proverbios 1, comerán el fruto de su camino, serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, dice el Señor, habitará confiadamente
sin temor del mal. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por tus bendiciones, por tu bondad, tu fidelidad, porque eres un Dios de pactos, que cumples tu palabra, que cumples tus promesas, que guías nuestro destino. Grande, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad, oh Dios, es grande. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu perdón. Porque en ti hay perdón. Y el mensaje que predicamos es que Dios perdona. Cada vez que venimos a una cruz, encontramos una fuente de sangre que se abrió hace 2000 años de perdón. Y que Dios quiere en esta mañana decirte, no te quiero dejar tirado. Levántate. Él te está entregando su mano porque Él no dejará caído al justo jamás. Lo único que tienes que hacer en esta mañana es darle tu mano. Decirle, Señor, examíname. Conoce mi corazón. Pruébame. Porque quiero vivir para ti y no quiero ya ser igual. Tú eres un Dios de pactos, que eres fiel a lo que tú has prometido. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y en esta mañana también tal vez haya personas que no tengan a Jesucristo en su vida. Personas que tal vez no estén seguras de que están viviendo realmente para Dios. Quiero decirte que el cristianismo no es una religión. El cristianismo se llama Jesús y es una persona con la cual el ser humano puede tener una relación personal, dinámica, viva, orgánica, que transforma la vida para siempre. El cristianismo es vivir para el Hijo de Dios resucitado, que promete levantarte de tu tumba, a ti y a mí, si continuamos confiando en su gracia, en su fidelidad, en su perdón y en su misericordia, porque Dios te ama. Dios nos ama profundamente. Dios es bueno. Y te pide que en este momento vengas a la cruz y le entregues tu vida y te arrepientas de tus pecados. Y Él no te va a sentenciar ni te va a condenar. Te va a lavar, te va a limpiar, te va a restaurar. Y vas a salir en esta mañana con una paz que tal vez nunca experimentaste. Y las personas que en esta mañana quieran invitar a Cristo a su vida por primera vez, ahí desde tu lugar, dile estas palabras. Señor, confío en tus promesas, porque eres un Dios de pactos, y te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento con todo mi corazón porque mi vida te ha ofendido gravemente, porque eres un Dios santo. Creo que en la cruz tu Hijo Jesucristo pagó en mi lugar por mis pecados y murió por mí. Y te pido, Señor Jesús, que en este momento entres a mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador y te doy las gracias porque salgo contigo en este momento dentro de mi vida. Para tu gloria te doy las gracias y te lo pido. Amén. Dios de pactos, Dios de pactos. Todos ustedes en esta mañana que han hecho esta oración, invitando a Cristo a sus vidas por primera vez, nos gustaría conocerlos y decirles que nos sentimos orgullosos de ustedes, porque se necesita valor para hacer esto. No se pare nadie, por favor, este es el momento más